Buenos días a todos. Agradezco la asistencia de todos los presentes. Un cordial saludo y agradecimiento a nuestro invitado especial, el embajador Gerardo Otracontreros, por acompañarnos el día de hoy. También agradezco el acompañamiento del jefe de Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, el doctor Sergio Cámara Izquierdo, y al doctor Vidal Ibarra Puy, organizador de la Conferencia Magistral México, Japón y la Integración en Asia-Pacífico. Siendo las 7 horas del día 27 de mayo del año 2021, comenzamos con nuestra conferencia, que en este momento está siendo transmitida en la página del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco por vía Facebook Live. En este momento le otorgo la palabra al doctor Sergio Cámara Izquierdo, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Creo que tuvo un problema con la conexión. Entonces, en este momento, le daremos la palabra al profesor investigador adscrito al Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad de Azcapotzalco, el doctor Ibarra Puy, para que dé unas palabras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Ok, muchas gracias. Pues es para mí un gusto presentarles al embajador Gerardo Traslocheros, quien es una persona que tiene una amplísima experiencia profesional, no solo teórica, sino práctica. Ha trabajado como cónsul en Brasil, ha sido embajador en Nueva Zelanda y ha sido un participante activo en las negociaciones internacionales de México. Aparte de gozar de su amistad, de lo cual me aprecio mucho, gracias señor embajador, me permito presumir que tenemos amigos en común, como el embajador Fernando de Mateo y otros. Y precisamente el embajador Fernando de Mateo, voy a presumir, me hizo favor de obsequiarme un libro de 40 años de política de comercio exterior de México, sí, en donde está su artículo, señor embajador. Sí. Y realmente es un artículo que me gusta mucho. Sí. Yo voy a discutirlo con mis alumnos, pero sí quiero hacer patente que toda esta experiencia que tiene usted, le agradecemos que esté con nosotros compartiéndola. Bienvenido, esta es su casa. Muchas gracias, doctor Ibarra. Un gusto realmente estar aquí con ustedes. Efectivamente, Fernando de Mateo es un amigo muy querido. Y ese libro de 40 años de política de comercio exterior es un libro muy raro, ¿sí? Porque sí se editó, pero no se distribuyó ampliamente. Así que yo tengo un par de copias que las cuido como si fueran, oro. Bueno, pues mi agradecimiento, ¿verdad? Al doctor Ibarra, a la Universidad Autónoma Metropolitana, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, por esta oportunidad tan valiosa. Y efectivamente, lo que yo quisiera hacer aquí, uno es platicarles de la negociación, precisamente del artículo al que se refiere el doctor Ibarra, y luego hablar de cuál es el papel que está jugando Japón el día de hoy en la integración de la región de Asia-Pacífico. O sea, es una historia que va desde antes de que negociamos el acuerdo con Japón, cuando Japón era un país que estaba convencido en seguir una política comercial estrictamente multilateralista, ceñida a la Organización Mundial del Comercio, era contrario a la negociación de acuerdos regionales, ¿verdad? Pero el mundo cambió, todo el mundo se fue hacia la negociación de acuerdos regionales o bilaterales. México fue pionero en ese sentido con el Telecan o NAFTA.
Y entonces, de alguna manera, Japón escogió a México como sparring, ¿sí? Por decirlo de una manera, ¿verdad? Para forjarse, madurar, ¿verdad? De alguna manera también aprender. México ya llevaba muchas negociaciones y de esa manera desarrollar una política de negociaciones comerciales bilaterales y regionales de parte de Japón, que lo llevó a estar ahorita en el punto en donde está, ¿verdad? Yo diría, Japón es realmente el eje de la integración de la región de Asia-Pacífico en este momento. No lo es China, lo es Japón. Posiblemente China ocupe ese papel en poco tiempo. Si Estados Unidos no despierta de su letargo, ¿verdad? Y regresa al terreno de las negociaciones, ¿verdad? Y se vuelve a integrar en el CPTPP, que era el antiguo TPP. Bueno, entonces voy a platicarles una historia, ¿verdad? Y quiero dividirla en dos partes. Una es la negociación del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón y la otra es el actual papel de Japón en la integración de Asia-Pacífico. Entonces, comenzando con la negociación del acuerdo de asociación económica entre México y Japón, ¿verdad? Pues yo diría, recordando que en junio del 2001, el presidente Fox Quesada, ¿sí? Y el primer ministro Junichiro Koizumi, ¿verdad? Varios de los alumnos aquí presentes en ese momento eran muy pequeñitos, ¿verdad? Pero no fue hace tanto tiempo, ¿verdad? Acordaron crear un grupo de estudio, ¿verdad? Donde participaron varios amigos comunes también que tenemos aquí con el doctor Ibarra, como la doctora Melba Falk de la Universidad de Guadalajara, y otros también. Juan José Ramírez Bonilla del Colegio de México también nos apoyó en esos esfuerzos, y otros varios, ¿verdad? Y bueno, en ese grupo se decidió que era importante proceder con una negociación comercial. El 27 de octubre del 2002, en Los Cabos, al finalizar la cumbre de APEC que México presidió en ese año, ¿verdad? Tanto Fox como Koizumi decidieron lanzar las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio, ¿verdad? México entonces se vincularía con la segunda economía más grande del mundo hasta ese momento, sin contar a la Unión Europea, consolidando así su apertura hacia los 4 puntos cardinales, con países que concentraban en ese momento 3/4 partes del PIB mundial. O sea, ya teníamos acuerdos con Estados Unidos, con la Unión Europea, teníamos varios acuerdos con América del Sur y América Central. Nos faltaba el lejano Oriente, y entonces eso fue lo que hicimos con Japón, ¿sí? Negociaciones hacia los 4 puntos cardinales. Las negociaciones comienzan en noviembre del 2002, concluyen en marzo de 2004, hubo 14 rondas de negociaciones a visita recíproca. En septiembre del 2004, Fox y Koizumi suscriben en Palacio Nacional el Acuerdo de Asociación Económica, y el 10 de noviembre del 2004 el Parlamento japonés lo ratifica, la dieta japonesa, ¿verdad? Y el 18 de noviembre de ese mismo año lo hace el Senado de la República. El acuerdo entra en vigor el 1 de abril del 2005 y es el primer acuerdo bilateral bajo el cual Japón brinda acceso a su mercado agropecuario a otro país. Con este acuerdo, México buscaba diversificar sus relaciones económicas y comerciales. Le permitía incrementar su potencial exportador, atraer mayores flujos de inversión, aumentar la competitividad de la economía mexicana, permitía a las empresas japonesas lograr una paridad con empresas europeas y norteamericanas en materia de acceso al mercado, servicios, inversión, compras de gobierno, propiedad intelectual y disciplinas de comercio, incluyendo solución de diferencias. Este acuerdo le permitía a México el acceso a un mercado de 127 millones de habitantes, con uno de los más altos niveles de ingreso y de consumo,
a la vez que desde territorio mexicano empresas de diversas nacionalidades podrían exportar su producción al mercado japonés. De manera significativa y bajo inspiración japonesa, se consideraba que la liberación comercial no era suficiente en sí misma para lograr los objetivos de incrementar el comercio, el crecimiento y fortalecer la competitividad, sino que había que complementar el acuerdo con disposiciones en materia de cooperación económica y técnica. Esto tenía una visión cimentada en el concepto del desarrollo de la industria de soporte, necesaria para que la inversión japonesa se materializara en territorio mexicano, ¿sí? Esta consolidación de conglomerados o clústeres industriales regionales que combinaban la capacitación de mano de obra, centros de ingeniería, de investigación y desarrollo tecnológico e infraestructura logística, estaba detrás de esta visión, para lo cual las disposiciones sobre cooperación servirían de apoyo para poder materializar mayores flujos de inversión, incrementar la competitividad y aumentar las exportaciones. El acuerdo, como fue finalmente negociado, comprendió 3 grandes partes: la liberación comercial, el ambiente de negocios y la cooperación bilateral. Los principales capítulos contenidos en la parte de liberalización comercial fueron acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, salvaguardias, inversión, comercio y servicios, servicios financieros, entrada y estancia de profesionales, compras del sector público, competencia económica, solución de controversias, implementación y operación del acuerdo y excepciones generales. La inclusión del apartado sobre mejora del ambiente de negocios tuvo el propósito de establecer un mecanismo de consulta y diálogo para fomentar un entorno de negocios más favorable que contribuyera a promover las inversiones. La vertiente de cooperación bilateral incluyó rubros como la promoción del comercio y la inversión, industrias de soporte, pequeñas y medianas empresas, ciencia y tecnología, educación técnica y capacitación, propiedad intelectual, agricultura, turismo y medio ambiente. En fin, un acuerdo realmente de vanguardia, un acuerdo muy completo. Yo destacaría la inclusión de esta agenda de cooperación económica y técnica, muy importante para que realmente rinda frutos un tratado de libre comercio. Bueno, entonces, durante el sexenio del presidente Salinas de Gortari se negoció y entró en vigor el NAFTA o Telecán. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se negoció y entró en vigor el tratado con la Unión Europea. ¿Sí? El presidente Fox asumió su cargo en diciembre del 2000 y era el turno de su administración para buscar abrir más mercados, ahora hacia el lejano oriente, y continuar los esfuerzos de diversificación, para lo cual el candidato era Japón. China estaba fuera de toda consideración, al igual que negociar con el sudeste asiático, con Corea, puesto que no había la preparación industrial, el conocimiento mutuo y la correlación de fuerzas internas en México que permitieran hacerlo. Previo al acuerdo con México, Japón era un país con un sector agropecuario altamente protegido hasta la fecha, por tradición histórica y cultural, así como por consideraciones de seguridad alimentaria. Antes de la negociación con México, Japón había negociado un solo acuerdo bilateral con Singapur, país que no tenía agricultura. Entonces, ser el primer país en negociar un acuerdo de libre comercio con agricultura sería un logro sumamente valioso para México, pues le habría excelentes oportunidades de exportación y de atracción de inversión. Hoy en día, Japón es el segundo mercado agropecuario de México, ¿sí? Y vale la pena resaltarlo. La Confederación Nacional Agropecuaria es una gran beneficiaria del acuerdo que en ese momento empezamos nosotros a negociar con Japón. Para abrir el mercado japonés, los intereses exportadores mexicanos, con un sector agropecuario japonés altamente protegido,
teníamos que dejar muy claro que para lograr la apertura del mercado mexicano y la paridad para ellos con América del Norte y con Europa, era indispensable hacer concesiones en la parte agropecuaria. Para dar celeridad a las pláticas y buscar resultados concretos, los gobiernos de ambos países se propusieron que las negociaciones concluyeran en principio durante una visita de Estado programada con antelación del presidente Fox a Tokio en el mes de octubre del año 2003. Sin embargo, una vez que nos percatamos de que no habría tiempo suficiente para culminar el acuerdo, informamos a las capas superiores de la negociación, es decir, a subsecretario, secretario y presidencia de la República, de que era muy difícil terminar la negociación durante la visita del presidente Fox. Sin embargo, y esta es una lección importante, el equipo japonés había desarrollado una estrategia riesgosa para ellos mismos, en nuestro parecer, que buscaba presionar a México para minimizar las concesiones que se harían en la parte agropecuaria. Buscaron, a pesar de lo que nosotros habíamos advertido, maximizar la presión política, anunciando a los medios de comunicación que la negociación sería concluida durante la visita. Se buscaba forzar, ¿sí?, que se cediera, ¿verdad?, que México cediera en sus intenciones de lograr un mayor acceso para las exportaciones mexicanas, particularmente las agropecuarias, en temas sensibles para Japón. Hicimos todos los esfuerzos para terminar la negociación en los tiempos previstos. Sin embargo, hubo varios factores que no lo permitieron. Había problemas por resolver al momento de la visita. Había un avance importante en disciplinas y en muchos capítulos del acuerdo, pero faltaban cosas importantes, sobre todo en materia de acceso a mercado. Para intentar cumplir con el cierre, al menos de los sectores más sensibles para Japón, los secretarios mexicanos y los ministros japoneses se reunieron, ¿verdad?, para tratar de arreglar el asunto, pidiendo a Japón una mejora de su oferta. Japón no estaba preparado para hacerlo y se dieron por rotas las conversaciones entre los equipos negociadores. Haber anunciado el término de las conversaciones en ese momento habría hecho que el sector industrial mexicano no hubiera estado dispuesto a realizar más concesiones como quería Japón. De la misma manera como habría sucedido con la parte japonesa en el sector agropecuario, Japón no habría estado dispuesto a ofrecer más concesiones en el sector agropecuario. En ese momento del rompimiento, Japón no estaba en condiciones de hacer más concesiones en la parte agropecuaria. Para los negociadores mexicanos fue una especie de triunfo, ¿verdad?, el no haberse anunciado el fin de las negociaciones. Para Japón resultó muy costoso, sobre todo ante su público, por haber anunciado el fin de las negociaciones de manera anticipada. México había logrado moderar sus expectativas. México había trabajado muy estrechamente con su sector privado, lo cual le daba una gran fortaleza. También México había trabajado muy estrechamente con su Senado, ¿verdad? También teníamos al Senado muy bien informado de lo que estaba pasando. Entonces ellos entendían perfectamente la situación de las negociaciones, ¿verdad? Japón tuvo que reconsiderar. Hubo 6 meses de reflexión antes de que se reanudaran las negociaciones, ¿verdad? El prestigio de Japón como negociador confiable había quedado, pues, de alguna manera maltrecho por el incidente de Tokio. Había sido un golpe, sobre todo por la apuesta mediática que se había hecho. Las negociaciones fueron concluidas finalmente en marzo del 2004, 6 meses después de la visita del presidente Fox. Quedaban aspectos a ser finalizados en distintos capítulos, incluyendo el de solución de diferencias, pero todo se pudo terminar
de manera armoniosa para la firma del tratado. Después, muy bien. Vamos a seguir. Hablando un poco de los resultados, se trataba de un acuerdo entre un país en desarrollo y uno desarrollado. Había una asimetría temporal en la desgravación arancelaria a favor de México. Japón liberaba de inmediato poco más del 90% de las importaciones provenientes de México. México liberaba de inmediato solo el 44% de las importaciones de productos japoneses. Los sectores donde México obtenía importantes beneficios estaban los sectores calzado, prendas de vestir, los que Japón otorgaba un arancel cero a la entrada en vigor, donde México debía realizar mayores esfuerzos exportadores. Para Japón, México otorgó acceso inmediato a una cantidad equivalente al 5% del mercado nacional de automóviles por encima de ese total las importaciones se desgravarían después de 6 años. En acero se negoció la desgravación inmediata de los aceros especializados que no se producían en México, utilizados en la fabricación de productos automotrices. El acero japonés que competía con el mexicano mantenía el arancel vigente durante los primeros 5 años del acuerdo y luego se desgravaría gradualmente en los 5 años siguientes. En el sector agropecuario y en el de pesca, donde Japón era el importador número 1 del mundo, México negoció compromisos en 796 líneas arancelarias que abarcaban casi el 100% de las exportaciones mexicanas al momento de la negociación. Para los sectores sensibles de Japón, conocidos como The Five Fingers, ¿sí?, se obtenían cupos libres de arancel al momento de la entrada en vigor del acuerdo, que en su momento satisfacían la capacidad de venta de nuestros exportadores, que se trataban, era naranja, jugo naranja, carne de puerco, carne de res. México obtenía acceso libre de arancel en productos como calabaza, tequila, espárragos, uvas, melones, salsas y nueces y otros muchos. Otros beneficios fueron acceso en servicios, se le daba trato nacional y de nación más favorecida a las inversiones, se prohibían los requisitos de desempeño, había libertad para realizar transferencias, había un mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, se incluía el capítulo de compras gubernamentales de gran interés para los japoneses, se incluyó un capítulo de competencia económica, en cooperación bilateral, como yo destacaba, se incluyeron disposiciones relativas a la cooperación económica y técnica para garantizar y fortalecer el aprovechamiento del acuerdo. Bueno, pues a partir de la entrada en vigor del acuerdo y gracias al mismo, en el año 2020, las empresas japonesas en México incrementaron su presencia en más de 300%, pasando a contabilizarse más de 1,200 empresas en nuestro país. Esto realiza uno de los principales objetivos de la negociación, que es el de incrementar las inversiones japonesas en nuestro territorio, impulsando nuestras exportaciones y aumentando nuestra competitividad. ¿Sí? A fines del año 2019, la producción de las empresas automotrices japonesas en México alcanzaba los 1.2 millones de vehículos anuales, lo que representaba 31% de la producción nacional y que adicionalmente generaba una gran cantidad de empleos. El acuerdo de asociación económica deja varias enseñanzas. Uno es que para el logro de los objetivos negociadores, además de contar con una buena preparación, una gran preparación técnica, es indispensable mantener la organización y la unión del equipo, evitando protagonismos que en no pocas ocasiones suelen ocurrir entre distintos actores involucrados. El caso que nos ocupa, ¿sí?, y como señalado, fue la unión, la organización y dedicación de todo el equipo, incluyendo la solidaridad y apoyo decidido del sector privado mexicano, lo que nos dio solidez, fuerza y resistencia para concluir el acuerdo de una manera satisfactoria para los fines que se habían trazado y que permitían finalmente la aprobación del acuerdo por parte del Senado de la República. La negociación fue lograda con altos estándares de transparencia para el sector privado mexicano, para el Senado de la República y para la opinión pública en general. De manera sobresaliente, me consiguió abrir el mercado agropecuario japonés para sus propios intereses por primera vez en la historia de las negociaciones comerciales de Japón.
En esta segunda parte yo quiero hablar de Japón como centro de la integración comercial de Asia-Pacífico hoy en día. Entonces, como veíamos, México fue el segundo país en negociar un acuerdo de libre comercio con Japón y el primero en abrir su sector agropecuario, ¿sí? Además de que Japón ya tiene acuerdos con la Unión Europea y con el Reino Unido, hoy es el eje de la integración regional en Asia-Pacífico ante la ausencia de Estados Unidos y la influencia imparable de China en la región. Cuando Estados Unidos, bajo Trump, abandona el acuerdo transpacífico, Japón, o el TPP, ¿sí? O TPAT en español, cuando Estados Unidos abandona el TPP, Japón se convierte en el líder del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TPAT en español, o Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, CPTPP en inglés, con el 15% del comercio y productos mundiales, con socios en ambos lados del Pacífico, como son Japón, Singapur, Malasia, Vietnam, Brunei, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Perú y Chile. O sea, Trump abandona el TPP, Japón toma el liderazgo y se convierte en el CPTPP ya sin Estados Unidos. Japón también es un actor central de la Asociación Económica Regional Integral o Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, con el 30% del comercio y productos mundiales, siendo el mayor acuerdo comercial del mundo, que incluye a los 10 miembros de ASEAN, más China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Japón y no China hoy es el centro de la integración regional, pero China podría tomar ese papel en un futuro no lejano si Estados Unidos no regresa al CPTPP. Como todo indica, dado el proteccionismo que se ha apoderado del gobierno y Congreso americanos por la resistencia existente en Estados Unidos contra los tratados de libre comercio y contra la globalización. Japón comparte con China áreas de influencia natural, como el sudeste asiático, lo que genera rivalidad. A la vez, mantiene un conflicto territorial por unas pequeñas islas y es también un aliado estratégico, comercial, político y militar de Estados Unidos frente a China. Japón busca mantener una relación de cooperación en todos los ámbitos con los dos gigantes como una cuestión vital de seguridad y progreso. Los acuerdos de libre comercio son una herramienta poderosa que permite la coexistencia de manera mutuamente provechosa si se implementa atendiendo a los sectores que se sienten desplazados, que es el problema que tiene ahorita Estados Unidos, que le impide negociar más acuerdos de libre comercio. Están en ese periodo de reflexión ahorita con el nuevo gobierno del señor Biden. La salida de Estados Unidos del TPP significa la salida de Estados Unidos del TPP significa una desventaja importante para sus empresas que debería corregirse. TPP significaba la creación de una zona de influencia de Estados Unidos frente a China, con el apoyo de Japón y democracias afines, subrayo democracias afines, ¿sí? Porque el modo de gobierno es un tema que está en el fondo también del conflicto entre Estados Unidos y China, como Australia, Canadá y Nueva Zelanda, que son democracias importantes aliadas de Estados Unidos. Japón y demás actores regionales prefieren tener un acuerdo con China como el RCEP que no tenerlo, lógicamente, pero necesitan la presencia americana para lograr un balance económico y político en la región, no se diga militar. Trump, en vez de participar en el TPP, propuso a Japón un acuerdo bilateral, ¿sí? El JUSTA, Japan-US Trade Agreement, no sin antes haberle amenazado el señor Trump a Japón, ¿sí? Con aranceles en varios sectores. El tratado Japón
Estados Unidos, hoy en día no constituye un acuerdo suficientemente amplio como exige la OMC. ¿Sí? Yo siento que ese acuerdo ahorita está en violación del artículo 24 del GATT, ¿sí? Parte de la OMC. El CPTPP es sin duda el mejor acuerdo en el Pacífico, tal vez en el mundo, por la calidad de sus obligaciones y su amplísima cobertura. La pregunta es si China ocupará el lugar que le corresponde a Estados Unidos, caso Estados Unidos no logre regresar venciendo sus resistencias domésticas. La respuesta todavía se encuentra en el aire. Para Japón, mantener una buena relación con China es una necesidad vital, como veíamos, pues se encuentra geográficamente frente a China, frente a China, y comparte áreas geográficas de influencia natural, ¿sí? Por otro lado, Japón es aliado estratégico militar de Estados Unidos frente a China, con la que mantiene disputas territoriales. Japón busca mantener una relación de amistad y cooperación en todos los ámbitos con China, aunque no es una tarea fácil, dada la disputa territorial por las islas Senkaku para Japón, o islas Diaoyu para China, o islas Diaoyutai para Taiwán, que también reclama Taiwán, ¿verdad?, la soberanía sobre esas islas. Sí. La entrada en vigor del CPTPP y eventualmente del RCEP significa una desventaja para las empresas americanas que no conseguirán tener el acceso preferencial a los mercados de sus competidores socios de estos acuerdos. El acuerdo entre Japón y Estados Unidos dista mucho de servir los intereses comerciales americanos. El 8 de marzo de 2018 fue firmado el CPTPP en Santiago de Chile. Antes de ser CPTPP, era conocido como el TPP-11. Se trata de un acuerdo regional preferencial que elimina barreras arancelarias y no arancelarias entre sus miembros, además de incluir disciplinas sobre propiedad intelectual, inversión, economía digital y altos estándares ambientales y laborales sujetos al mecanismo de solución de diferencias. Este es un avance importantísimo en relación con otros acuerdos, incluyendo el NAFTA, el USMCA, ¿verdad?, que se inspira en gran medida en el TPP y CPTPP, a pesar del rechazo del señor Trump, incluye disposiciones ambientales y laborales sujetas al mecanismo de solución de diferencias, lo que es un avance muy importante que no se tenía con anterioridad. Bajo el acuerdo CPTPP, México se comprometió a la liberalización en materia de inversiones frente al mundo, incluyendo al sector energético, lo que luego se extendería a Estados Unidos bajo el TEMEC o USMCA por referencia al CPTPP. O sea que la liberalización energética sí está contemplada en el TEMEC a través de una referencia que extiende los beneficios en inversión, ¿sí?, del CPTPP. En noviembre del 2016, una vez que ganó la elección como presidente de Estados Unidos, Trump renuncia a participar del TPP, lo que fue considerado como un error estratégico para muchos. Y eso llevó a la firma del CPTPP, uno de los mayores acuerdos regionales y con mejores estándares. Japón quizás fue el país que más lamentó la salida de Estados Unidos del TPP con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El TPP significaba la creación de una zona de influencia económica de Estados Unidos con el apoyo de Japón y otras democracias afines para hacer contrapeso al expansionismo económico, político y militar de China, estableciendo un modelo de integración económica bajo el TPP a lo largo del Pacífico. Una vez abandonado por Estados Unidos, Japón rápidamente tomó el liderazgo para rescatar al TPP, esperando que en algún momento en el futuro Estados Unidos regresara.
y fue apoyado en este esfuerzo de rescatar el TPP por su aliado estratégico natural, que es Australia, y también por Nueva Zelanda. México también apoyó de manera entusiasta, aún bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en un momento que México se sentía el hostigamiento de Trump en contra del NAFTA. Es interesante notar que México siempre se resistió a negociar con los países del este asiático y Oceanía, salvo con Japón, hasta que, impulsado por Estados Unidos bajo Obama, participó México de lleno en las negociaciones del TPP, buscando formar parte de las cadenas productivas americanas con las que se está fuertemente relacionado y dar un impulso a sus exportaciones agropecuarias. Acosado por la administración Trump con romper con el NAFTA, México apoyó decididamente las negociaciones del TPP-11 una vez que salió Estados Unidos para balancear los embates proteccionistas y ofensivos del señor Donald Trump. En el CPTPP, que es el sucesor del TPP, fueron excluidas 22 cláusulas que habían sido impuestas por Estados Unidos en el TPP y que los demás países habían aceptado en la negociación como un costo, ¿sí? Como una condición estadounidense y que tienen que ver principalmente con temas de inversión y de derechos de propiedad intelectual. Estas exclusiones implicaban un costo para los miembros del TPP y se supone que su exclusión deberá generar incentivos para el regreso de Estados Unidos al acuerdo cuando serían reintegradas esas disciplinas. El CPTPP para Japón se convirtió en una herramienta para ampliar su influencia económica y diplomática en ambos lados del Pacífico, tomando el rol que hubiera correspondido a Estados Unidos. En lugar del TPP, el presidente Trump, en su incoherente y desilvanada estrategia de negociaciones comerciales, le propuso a Japón la negociación de un acuerdo bilateral, el JUSTA, Japan-US Trade Agreement, durante una cumbre realizada entre Trump y Shinzo Abe, no sin antes haberle impuesto aranceles al acero y al aluminio japonés y haber amenazado con la imposición de aranceles a los automóviles. Dicho acuerdo, el acuerdo Japón-Estados Unidos, no concluyó en un acuerdo amplio o integral que incluyera sustancialmente todo el comercio bilateral como exige la OMC, sino que se trató de una supuesta primera etapa para llegar al acuerdo integral. Japón insistió en que la mejor estrategia era suscribir el TPP, que tanto esfuerzo había significado para ambos países con altos estándares en todas las disciplinas, incluyendo los temas laborales y ambientales. Para el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, de manera acertada, lo mejor era suscribir el TPP. Japón había sido un aliado estratégico de Estados Unidos en el Pacífico durante la posguerra y compartía la visión de la administración del gobierno Obama. El acuerdo Japón-Estados Unidos es hoy en día un acuerdo de alcance parcial, limitado, que entró en vigor sin pasar por el Congreso americano y que incumple con el artículo 24 del GATT, que exige la inclusión de sustancialmente todo el comercio para constituirse en un acuerdo de libre comercio preferencial. El 7 de octubre de 2019, Estados Unidos y Japón firmaron el acuerdo Japón-Estados Unidos y un acuerdo adicional sobre comercio digital. Ambos acuerdos entraron en vigor el 1 de enero de 2020. El acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón prevé futuras negociaciones para constituirse en un acuerdo integral, como exige el artículo 24 del GATT, pero no está claro en este momento que vaya a ser el camino que siga Estados Unidos. Sobre el RCEP. El origen se remonta a ASEAN, que propone la iniciativa desde el año 2011. Los miembros de ASEAN son Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam,
a los cuales se sumaron China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda para constituir el RCEP. El RCEP fue firmado el 15 de noviembre del 2020 y entrará en vigor cuando sea ratificado por al menos 6 de los 10 miembros de ASEAN y 3 de los 5 no miembros de ASEAN. ASEAN es de manera natural el depositario del acuerdo. El RCEP representa alrededor de 30% de la población mundial, 2.200 millones de personas, y el 30% del PIB global. Esto es 26.2 billones de dólares, lo que lo convierte en el mayor bloque comercial de la historia. RCEP incluye una combinación de países de ingresos altos, ingresos medios, ingresos bajos. Fue concebido, como habíamos dicho, en la cumbre de ASEAN en 2011 en Indonesia, mientras que sus negociaciones iniciaron en la cumbre de ASEAN del 2012 en Camboya. Se espera que elimine 90% de los aranceles aplicados a las importaciones entre sus signatarios entre los 20 años siguientes a la entrada en vigor. Es un plazo demasiado largo para estándares internacionales y establezca normas comunes para el comercio electrónico y la propiedad intelectual. ¿Sí? Es un acuerdo con estándares más bajos que los estándares del CPTPP. ¿Sí? El RCEP ha sido criticado, bueno, contiene reglas de origen, ¿sí?, que van a ayudar a integrar cadenas regionales en la misma región del RCEP de suministro, como hacen los tratados de libre comercio. Este acuerdo ha sido criticado por ignorar cuestiones laborales, ambientales y también de derechos humanos, ¿sí?, pero son estándares bajos, también impuestos en buena medida por la propia China. Y también ayudado en esos estándares bajos, también ayudados por los países del sudeste asiático, ¿sí? Aunque reconozco que Australia, Japón, Nueva Zelanda hicieron, y Corea del Sur, hicieron un trabajo, ¿verdad?, para subir los estándares del acuerdo RCEP. El RCEP ha sido criticado por ignorar cuestiones laborales y ambientales. El RCEP es el primer acuerdo de libre comercio entre China, Japón y Corea del Sur, 3 de las 4 economías más grandes de Asia. ¿Sí? Japón y Corea del Sur, por su gran similitud en términos de desarrollo y por conflictos políticos derivados de agresiones sufridas en el pasado por Corea de parte de Japón, no habían logrado concluir un acuerdo comercial bilateral. Fue necesaria la participación en el bloque RCEP, lo que permitió que ambos formaran parte del RCEP. Corea del Sur no forma parte del CPTPP de manera anómala. ¿Sí? RCEP ofrece ganancias económicas significativas para sus miembros y coloca el centro de gravedad comercial mundial en el este de Asia, con China a punto de tomar la delantera en la conformación de las reglas comerciales para la región, dejando a Estados Unidos atrás en asuntos económicos y políticos. No está claro que el regreso de Estados Unidos al CPTPP se vaya a dar, ya que se está evaluando en Estados Unidos para ver si el CPTPP es compatible con la agenda de Joe Biden. No parece estar en el interés inmediato en un ambiente proteccionista en el Congreso americano y en la Casa Blanca. Parece haber otras prioridades, lo cual, como yo he dicho, sería una verdadera pena que Estados Unidos no regresara a los procesos de integración de Asia-Pacífico. Aún es incierta la agenda comercial de Estados Unidos, pues desde hoy se está pensando ya en las elecciones de la Cámara Baja del 2022. El riesgo de que los republicanos tomen el control de la Cámara Baja es latente, y los temas migratorios y comerciales, ¿verdad?, son sumamente sensibles ante el público americano. El sistema político americano se vuelve un freno
para que Estados Unidos pueda avanzar en la agenda comercial global. No cabe duda que para la administración Biden es prioritario trabajar con aliados alrededor del mundo, al contrario de lo que hacía el gobierno Trump en diversos asuntos, incluyendo comercio y seguridad. La relación de Estados Unidos con Japón será central en la política de Joe Biden. Trump se confrontó con aliados y enemigos de la misma manera. Japón y Estados Unidos buscarán áreas de cooperación, incluyendo trabajar juntos con la Unión Europea en la reforma de la OMC. Tener un acuerdo comprensivo entre Japón y Estados Unidos podría dejarse de lado, pues lo mejor es que Estados Unidos regrese al CPTPP, pero aún no se ve cuándo podría suceder. Estados Unidos y Japón son muy importantes socios comerciales y políticos, aliados en seguridad y en prosperidad, hoy más que nunca. Pues yo con eso termino mi presentación, ¿verdad? Y agradezco muchísimo la atención de todos ustedes y dejo abierto el espacio para las preguntas y comentarios que pudieran haber. Muchísimas gracias. Bueno. Hola, embajador, permítame un segundo. Hay una pregunta. Sí, claro. ¿Por qué Japón liberó más su mercado que México en el acuerdo que promovió el presidente Fox? ¿Qué beneficios tenía el acuerdo para Japón? Para México es evidente las ventajas, pero para Japón, ¿qué sectores de este acuerdo incluía además del agropecuario y por qué menciona el acero se desgravó y Japón tiene una industria automotriz que necesita este recurso? Sí, bueno, muy bien. Sí, estos pues, son temas muy relevantes. Yo diría que, bueno, el problema que Japón tenía en el mercado mexicano era que México ya había negociado el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, que era el NAFTA, y había negociado también ya un acuerdo con la Unión Europea. O sea, Japón está al nivel de los americanos, canadienses y los europeos. Entonces competía con ellos en muchos sectores, particularmente en el sector automotriz. Era muy importante para Japón obtener la paridad en el trato que tenían sus competidores, ¿sí? Es decir, que las inversiones japonesas que se establecieran en México fueran tratadas, ¿verdad? De la misma manera que eran tratadas las inversiones americanas o las inversiones alemanas, ¿sí? Entonces, por eso Japón insistió en tener un acuerdo de libre comercio con México, ¿sí? Había dos tipos de aceros, ¿verdad? Los aceros especializados que van en el producto automotriz y los aceros comunes que se utilizan más, digamos, en la industria de construcción. Japón produce los dos tipos de aceros, ¿sí? Entonces, México protegió su industria manteniendo una desgravación a largo plazo, mientras que le ofrecía a Japón la desgravación en los aceros especializados para su industria automotriz, lo cual servía también para fortalecer la industria japonesa que estaba ya establecida en México, porque al comprar aceros especializados a un precio más bajo provenientes del mismo Japón, entonces las armadoras japonesas en México se beneficiaban y nuestras exportaciones hacia Norteamérica y hacia el resto del mundo de automóviles japoneses pues se veían beneficiadas, ¿no? Entonces es un conjunto de temas, ¿no? Que se tienen que tomar en cuenta en el tablero global, ¿verdad? Y que tiene que ver con la competencia también que realizan las multinacionales, ¿verdad? Y que México es un por su posición geográfica, ¿verdad? Y por sus acuerdos regionales, ¿sí? Se vuelve
en un socio sumamente atractivo, ¿verdad? Ahí tenemos a Corea, que ha estado pidiendo la negociación de un acuerdo con México y no se ha dado la oportunidad por diversas razones, pero yo mencionaría que Corea deberíamos tener un acuerdo de libre comercio con Corea. Habría muchos beneficios para las dos partes. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Pero bueno, aquí traté de responder esta pregunta, ¿no? De por qué la conveniencia. Bueno, también digo, perdón, otra conveniencia para México, pues es que se abre el sector agropecuario japonés. Yo mencionaba cómo hoy Japón ya es el segundo mercado agropecuario mexicano. Cabe señalar también que, bueno, cuando la negociación se lograron abrir espacios, cupos para los productos mexicanos, y estos cupos se han ido incrementando a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, los acuerdos son documentos vivientes, ¿sí? Pues eso hace que las disciplinas vayan evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Igual que el NAFTA fue evolucionando, ¿verdad? Y ahora se convirtió en un nuevo acuerdo respondiendo a nuevas circunstancias globales. Sí, por ahí creo que hay otras preguntas. Sí, embajador. La siguiente pregunta dice, ¿qué riesgo significa para el propio Japón y para sus socios comerciales el hecho de que sea un país con una deuda como proporción del PIB tan grande? Sí, muy bien. Aquí yo creo que el doctor Ibarra tendrá una mejor respuesta que yo, pero curiosamente, y yo creo que también de manera coincidente, la tasa de interés en Japón desde hace ya mucho tiempo ha sido de las más bajas del mundo, ¿sí? Y incluso negativa, ¿sí? Lo cual hace que la tasa de interés no se convierta en un factor importante, o sea, es un acervo de deuda, ¿sí? Que no paga interés, ¿sí? Entonces es el mantener esa tasa de interés tan baja, pues le ha servido mucho al gobierno japonés y no se ha convertido en un problema. En el momento que la tasa de interés en Japón aumente, ¿sí? Por distintas circunstancias, entonces ahí sí se va a hacer un problema muy grande para Japón y para el pueblo japonés, porque va a tener que pagar esa deuda gigantesca, ¿sí? Pero por lo pronto no se ha convertido en una deuda y la tendencia ha sido también en el resto del mundo para que las tasas de interés también se vayan hacia la baja, ¿sí? Entonces, veremos ahora, ¿verdad? Con el plan expansionista que está sucediendo en Estados Unidos, donde las tasas de interés tienden a aumentar, sobre todo pues, para financiar el tamaño de programas que que se van a llevar que se piensan llevar a cabo en Estados Unidos, y eso podría también tener un efecto sobre las tasas de interés en el resto del mundo, incluyendo México. Gracias, embajador. Sí. La siguiente pregunta manifiestan. Según la OCDE, uno de los problemas de la integración global de México es la poca participación retributiva en las cadenas de valor. En el caso de las cadenas resultantes de las relaciones con Japón, ¿considera que esta afirmación es cierta y en qué medida? Sí, mira, yo confieso no tener ahorita el dato actualizado, pero un esfuerzo importante de Japón es traer y eso se ha hecho en los clústeres industriales donde están las armadoras japonesas. Hay una buena cantidad de proveedoras de las armadoras automotrices que han venido siguiendo, ¿verdad? A la industria automotriz.
¿sí? Y eso pues ha ayudado mucho también a que se genere mayor valor en las cadenas productivas dentro de México. La otra cuestión es que es importante cómo Japón insistió en el capítulo de cooperación, ¿sí? Y en el desarrollo de para apoyar el desarrollo de una industria de soporte mexicana, de soporte a la industria final, a la industria terminal, ¿sí? Y esto se buscó hacer no solamente en la parte automotriz, sino también en la electrónica, por ejemplo, ¿sí? México ha estado trabajando mucho en esos aspectos. Perdón. Yo diría, particularmente estados del centro norte de la República, pues son estados que más han eh, 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 cumplido, digamos, con esa visión, ¿verdad? De atraer proveedores, desarrollar industrias medias y pequeñas nacionales que sean proveedoras de de las grandes empresas exportadoras. Creo que es un tema en el cual todavía queda mucho por hacer. Es un gran reto para el país, pero sin duda que el modelo que nos plantea el Acuerdo de Asociación México-Japón es un modelo vigente. Seguramente ustedes habrán visto esta idea de la triple hélice, ¿sí? En los estados donde trabaja el sector académico, sector gobierno y sector industrial o sector empresarial, ¿sí? Y juntos, ¿verdad? Trabajan para proporcionar el sector académico la ingeniería, la investigación y el desarrollo que necesitan las empresas que se establecen en la región, ¿verdad? Y el gobierno establece un ambiente propicio, ¿verdad? Y da los incentivos para que eso se pueda dar. Yo creo que ese es un extraordinario modelo. Yo siento que lo que está faltando ahorita en México es que esa triple hélice funcione, pero a nivel nacional. ¿Sí? Que la ciencia, la tecnología, la investigación, ¿verdad? El sector empresarial y el gobierno funcionen conjuntamente. Lo que estamos viendo que se hace a nivel regional, pero no está sucediendo a nivel nacional, y eso es una gran pena que nos está atrasando, ¿sí? Y bueno, yo no quisiera entrar en temas muy polémicos, ¿verdad? Pero creo que andamos con el rumbo un poquito equivocado, andamos un poquito despistados, y creo que va a ser muy importante retomar el rumbo. El problema que tenemos nosotros es el subempleo y el subdesarrollo del sur de México, ¿sí? Y para eso tenemos que invertir fuertemente todos los mexicanos, ¿verdad? Y que el presupuesto del país se vaya en proyectos que tengan un alto rendimiento o beneficio social, ¿verdad? Y no que se vayan en obras, ¿verdad? De tipo faraónico, ¿verdad? Que pues ciertamente no van a tener el mayor beneficio social, y sí va a ser un gastadero inútil. Perdón que me refiera. El problema del el aeropuerto Santa Lucía, ya nos quitaron, ya nos rebajaron en la clasificación en aeronavegabilidad, ¿sí? Siempre se ha dicho que va a ser muy complicado hacer que funcionen 3 aeropuertos, Toluca, Santa Lucía y el actual aeropuerto de la Ciudad de México, de manera conjunta, y haber clausurado la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En fin, son cosas que tenemos que analizar como economistas, ¿verdad? Con una gran responsabilidad social, ver si es lo que está haciendo, ¿no? Tenemos varias refinerías en el país que están funcionando muy por abajo de su capacidad, pero se está construyendo una refinería a un costo altísimo, como acaba de mostrar la compra, ¿sí?, de la refinería de Deer Park en un precio muchísimo más bajo con la misma capacidad. ¿Sí? Entonces creo que tenemos que pensar mejor las cosas, se tienen que hacer mucho mejor las cosas, y regreso a esta idea de la triple hélice, cómo es muy importante que el gobierno federal trabaje con una visión de ciencia y tecnología, con una visión empresarial, ¿sí?,
y facilitando, ¿verdad? La operación de las empresas, regulando la competencia económica, mejorando la regulación del gobierno de las empresas, ¿verdad? Y no cancelando proyectos, ¿verdad? Y peleándose con el capital privado cada que se da la oportunidad. Muchas gracias, embajador. La siguiente pregunta dice, China está todavía considerado como un país en desarrollo dentro de la OMC. ¿Por qué? Y por otro lado, ¿cuál es el futuro de la OMC ante un mundo con tantos conflictos comerciales? Sí, bueno, primero, el concepto de país en desarrollo en la OMC es un concepto que hasta donde yo sé no está definido, ¿sí? Y los países se autodenominan país desarrollado cuando se les da la gana, ¿sí? El ser país en desarrollo te permite tener ciertos tratos especiales y diferenciados, ¿sí? Pero no existe un criterio claro que te diga, a partir de un ingreso per cápita, digamos, de $30,000 PPP, ¿sí? Ya pasas a ser país desarrollado. No lo existe, no lo existe, ¿sí? Entonces, bueno, claramente México se sigue considerando a sí mismo como un país en desarrollo, ¿verdad? Pero países como Singapur siguen considerándose como países en desarrollo y no quieren renunciar a ese estatus, ¿sí? Nueva Zelanda, sin embargo, de motu propio, se define como un país desarrollado. Entonces, no existe una definición, ¿sí? Y eso nos lleva al siguiente tema, que es el futuro de la OMC, ¿okay? La OMC hoy en día tiene poco más de 160 miembros y mantiene una regla que dificulta terriblemente su operación, que es la regla del consenso, ¿sí? Basta que un solo país no esté de acuerdo, ¿verdad?, para que se frene cualquier cambio que pueda haber en la organización, ¿sí? Hubo un intento con la ronda de Doha, que fue una ronda realmente muy amplia, que incluía muchos temas, muchos sectores, pero que lamentablemente fracasó, ¿sí? Bueno, hay quienes dicen que sigue latente la ronda Doha, pero realmente lamentablemente fue un fracaso porque no se llegó a un resultado positivo. Y el conflicto vino por un encontronazo entre Estados Unidos y la India en materia de subsidios agropecuarios que la India quería mantener para sus comunidades rurales, ¿sí? Ya se había hecho todo para que la Unión Europea y Estados Unidos eliminaran buena parte de sus subsidios agropecuarios, pero la India quiso mantener los suyos propios y se cayó el acuerdo. Entonces, va a ser complicado. Yo creo que hay que retomar, hay una ronda amplia, comprensiva, ¿sí? Va a ser difícil que se retome en la OMC, pero sí hay muchos aspectos que se pueden ir mejorando. Y para ello Estados Unidos necesita trabajar con países afines, aunque existan fricciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, fricciones entre Estados Unidos y Japón. Por ejemplo, el tema del arroz va a ser siempre un problema entre Estados Unidos y Japón, ¿verdad? O el tema de las grandes empresas constructoras de aviones, de aviones de pasajeros, la Boeing y la Airbus, ¿sí? Esos son problemas que son irritantes, y otros más también, como comercio transgénicos, ¿verdad?, o cárnicos, alimentados con hormonas de crecimiento, etcétera. Siempre va a haber irritantes, pero en lo general, ¿sí?, Japón, la Unión Europea y Estados Unidos han sido aliados, ¿sí?, dentro de la OMC. Entonces, el gobierno Biden está regresando a
hacer una política internacional de alianzas, ¿sí? Y eso va a ser importante también para el futuro de la OMC. Creo que es un tema sensacional, es un tema fundamental. Ahora para la próxima conferencia ministerial que está anunciada, uno de los entregables, ¿sí? O deliverables, como dicen en inglés, es un acuerdo sobre subsidios pesqueros, ¿sí? Que tienen un efecto muy dañino sobre la sostenibilidad de la pesca, porque hay un exceso de pesca derivado de estos subsidios, ¿verdad?, que otorgan muchos países. Entonces, ese podría ser un acuerdo. La OMC, de haber pasado de una ambición multilateral global, ha pasado a realizar acuerdos sectoriales, ¿verdad? Y acuerdos plurilaterales dentro de la propia OMC. Pero lograr un acuerdo realmente multilateral bajo la regla del consenso va a ser sumamente difícil. Y para cambiar la regla del consenso, necesitas del consenso. Y por eso no se va a cambiar la regla del consenso. Ok, gracias, embajador. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las limitantes actuales que México enfrenta dentro de la relación comercial bajo el marco del AAE? Bajo el Acuerdo de Acción Económica, bueno, mira, limitaciones actuales pues digo, realmente yo siento que hay la limitación más importante que tenemos es promoción, promoción y más promoción, ¿sí? Tenemos nosotros en Japón extraordinarios, ¿sí? Representantes, tanto por nuestra embajadora, la embajadora Melba Pría, ¿verdad?, o representantes de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, ¿verdad?, que trabajan incansablemente para promover las exportaciones mexicanas en diversos productos, ¿sí? Entonces, yo siento que la cancelación de ProMéxico pues fue un golpe fuerte, ¿sí? Pero que afortunadamente se ha resarcido de alguna manera, ¿verdad?, por el trabajo de la propia embajada, con el apoyo de estas secretarías que yo mencioné. Quizás seguir trabajando en la parte de ampliación de los cupos de acceso que tiene México, pero también el aprovechamiento de los cupos, porque durante mucho tiempo tuvimos cupos que no se aprovecharon, ¿sí? Y entonces, pues no podíamos ir a pedir, oye, dame más acceso, pues no estás aprovechando el acceso que tienes, ¿sí? Entonces, pero yo estoy seguro que en la medida que podamos promover más productos agropecuarios, ¿sí?, que lleguen a Japón, pues más ampliación de los cupos existentes en diversos rubros se irán dando y mayor será siendo el acceso de México al mercado japonés. Hubo ciertos sectores que fueron decepcionantes, déjame decirte, sí, porque Japón era un sector sumamente protegido en el tema de calzado y logramos acceso en el tema de calzado. Lamentablemente no se aprovechó, y no se aprovechó pues porque nuestra industria nacional tiene su propia idiosincrasia, tiene su propia problemática, pero yo siento que el sector calzado se ha quedado corto. Bueno, ojalá y nos puedan desmentir y nos digan de otra manera, pero no solo en el mercado japonés, también en el mercado americano, ¿sí? Fue una industria que tenía todo para crecer, pero que no logró hacerlo. Estuvieron mucho más interesados en proteger el mercado nacional que en buscar, ¿sí?, abrirse mercados internacionales como en Japón o en el propio Estados Unidos. Embajador, una última pregunta. ¿Cómo Sí. implementar la transmisión de tecnología de Japón a México dentro de la dinámica de cadenas globales de valor? Sí, bueno, yo creo que, bueno, es muy importante la pregunta. Creo que la experiencia con Japón ha sido sumamente provechosa, sobre todo
a nivel de las regiones, de los estados, ¿sí? Donde ha llegado la inversión japonesa. Ha habido una buena asimilación de la tecnología. Gracias a las inversiones japonesas en el sector automotriz y de otras armadoras también, México desarrolló nuevas ventajas competitivas y ahora México es un muy importante productor del sector aeroespacial, ¿sí? Entonces, una cosa te conduce a otra, ¿sí? El aprendizaje de ciertas aptitudes, de ciertos conocimientos, te conduce, ¿verdad?, a desarrollar nuevas ventajas competitivas. Yo siento que ha sido muy provechoso. El gran reto ahorita es algo en lo que todos tenemos que reflexionar, es en el cambio tecnológico que la pandemia acelera, ¿sí? Nos estamos dirigiendo más hacia la digitalización, ¿sí? Y hacia la automatización. Desafortunadamente, la pandemia dejó ver cómo el suministro de varias industrias depende del factor trabajo, ¿sí? Y entonces la tendencia hacia robotizar y automatizar los procesos los procesos productivos se incrementa, lo cual es un gigantesco reto para un país que es abundante en mano de obra, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a seguir empleando a la mano de obra nacional, ¿verdad? Si la tendencia va a ser para robotizar, automatizar las industrias, por ejemplo, la industria automotriz. Bueno, nos estamos moviendo, ¿verdad?, hacia los automóviles eléctricos. Entonces, queremos ser suficientes en la producción. Perdón que regrese al tema, sí, pero me parece que falta mucha visión. Queremos ser suficientes, ¿verdad?, en producción de diésel y gasolina, ¿verdad?, cuando los autos ya no van a requerir diésel y gasolina, ¿sí? O sea, estamos ya, estamos, ¿verdad?, en el comienzo de una nueva era, ¿verdad?, en medio de la lucha en contra del cambio climático. No podemos seguir pensando en los automóviles movidos a gasolina o petróleo o a la energía eléctrica generada a través del combustible. Tenemos que pensar en otras cuestiones, ¿sí? Pero no lo estamos haciendo, no lo está haciendo el gobierno actual, lamentablemente. Perdón que insista, pero es que es algo que tenemos que estar conscientes todos de que no pueden ser así las cosas, ¿sí? Entonces, pues sí, va a llegar más automatización, eso va a sustituir mano de obra. En principio, tú dirías, bueno, esa mano de obra se va a tener que emplear, esa mano de obra que se desplaza o no se logra colocar en la industria automotriz o en otras industrias, va a tener que colocarse en otros nuevos sectores que se abran. Pero esos nuevos sectores que se abran van a ser sectores intensivos en conocimiento, en diseño, ¿sí?, en creatividad. Y tenemos que preparar nosotros a nuestra población para eso. Tenemos que fortalecer nuestro sistema educativo, necesitamos fortalecer nuestro sistema de ciencia y tecnología. Las empresas japonesas nos han enseñado a nosotros cómo es muy importante trabajar con los ingenieros a nivel regional, ¿sí?, que México ha estado generando de manera muy importante en sexenios pasados, ¿sí? Y trabajar con esa ingeniería, con esa investigación para adaptar productos, ¿sí?, al mercado nacional, al mercado regional, para también traer a nuestro país procesos de diseño, investigación y desarrollo, ¿sí? Es una ventaja muy importante que podríamos nosotros estar aprovechando, ¿sí? Y que yo no veo que lo vayamos a hacer, ¿sí? No en el corto plazo. No creo que haya esa conciencia para hacerlo, ¿sí? Entonces, el cambio tecnológico se está acelerando también por causa de la pandemia. Ya venía, pero se acelera por causa de la pandemia, ¿sí? Y entonces tenemos que movernos hacia procesos más automatizados, hacia nuevos sectores, ¿sí? Como sectores, por ejemplo, la atención médica,
¿sí? México podría crecer muchísimo porque tiene una mano de obra abundante, ¿verdad? Y dirigirnos quizás a esos sectores intensivos en diseño. El mexicano es muy creativo, el mexicano es un gran productor de software, ¿sí? Entonces, ese tipo de industrias de mayor creatividad, ¿verdad? Traer más diseño a México del sector aeronáutico, del sector automotriz, yo creo que son las cosas en las que deberíamos estar nosotros trabajando hoy en día, pero no nos queda claro que eso esté sucediendo. Muchas gracias, embajador. En este momento le cedo la palabra al doctor Sergio Cámara, jefe del Departamento de Economía. Muy buenos días. Bueno, una disculpa por no poder conectarme al inicio de la conferencia, pero quería conectarme ahora para, bueno, en primer lugar, agradecer la presencia con nosotros en esta institución del embajador Gerardo Trasloseros. Estamos muy complacidos de poder tenerla para esta actividad. Agradecer también al doctor Vidal Ibarra por la organización, ¿verdad?, de esta conferencia magistral. Y bueno, simplemente comentar que efectivamente seguí un poco la última parte de las preguntas y efectivamente las situaciones difíciles requieren de soluciones y de creatividad y de imaginación. Como institución educativa también hemos pasado una situación compleja y difícil por la pandemia y creo yo que eso también ha abierto oportunidades y búsqueda de nuevas formas y de nuevos espacios. El uso de estas herramientas tecnológicas como las videoconferencias para poder organizar estas conferencias magistrales que impacten, ¿no?, en los alumnos, creo que es muy relevante. Creo que para nuestros alumnos siempre es muy interesante contar con personas que sean capaces de transmitir grandes ideas. Creo que eso impacta mucho más que una clase normal. Creo que eso siempre es muy importante y bueno, pues el aprovechar estas herramientas que ahora tenemos, que quizá también teníamos antes, pero tampoco las habíamos aprovechado lo que debíamos, no las habíamos utilizado, es muy importante y es una excelente oportunidad poder contar con, en este caso, el embajador, que, insisto, en circunstancias normales hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Por medios presenciales o de otra manera hubiera sido mucho más difícil. Entonces, una excelente oportunidad de contar con esta presencia y esta excelente conferencia magistral, ¿no? De nuevo, agradezco por la organización al doctor Vidal Ibarra y por su presencia, lo cual nos honra mucho, al embajador Gerardo Trasloseros. Muchas gracias y ojalá, bueno, ahí se está proyectando su constancia, ¿verdad? Por la asistencia, que es también una muestra de nuestro agradecimiento. La Unidad Azcapotzalco, la División de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de Economía otorgan la presente constancia a Gerardo Trasloseros por haber impartido la conferencia magistral México, Japón y la integración en Asia-Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cámara. Un honor y muchas gracias por su invitación y por sus palabras. Muchas gracias. En este momento le cedemos la palabra al doctor Vidal Ibarra Puy. Pues nada más agradecer una vez más al embajador su amable presencia y agradecerle por la desmañanada. Yo sé que es una hora muy incómoda, pero realmente los alumnos le agradecen y en lo personal ratifico mi amistad hacia usted, señor embajador. Un gran agradecimiento por su presencia y agradezco a las autoridades del departamento todo su apoyo que me han dado para este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, embajador. Le agradecemos su cooperación con nuestra universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, y esperamos volver a tener un encuentro con usted en algún evento. Con mucho gusto.
Muchas gracias a todos por su participación. Siendo el 27 de mayo de 2021 a las 8:20, terminamos la transmisión. Gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta la luego. próxima. Gracias, hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Cuídense todos. Gracias, embajador. Hasta luego.